Daniel capítulo 7 es una mirada en retrospectiva del capítulo 5 de Daniel que antecede el acontecimiento del banquete de Israel Belsasar, donde la escritura en la pared condenó el acto impío que Israel Belsasar hizo en contra de los utensilios santos para el culto y la adoración de Dios Todopoderoso. Este acontecimiento antecede 14 años antes de la escritura en la pared. Un año después de la muerte del rey Nabucodonosor, aconteció esta revelación de Daniel capítulo 7. Y vamos a darle lectura a Daniel capítulo 7 para así entrar en tema. Visión de las 4 bestias. En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió y relató el resumen de él. Miraba yo en mi visión nocturna que los 4 vientos del cielo agitaban al gran mar y 4 bestias enormes, diferentes una de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas, y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando, y otra más semejante a un leopardo, que tenía sobre sus lomos 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como ojo de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Esa es la lectura de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 2 tienen una similitud entre la estatua que el Señor le mostró en el sueño al rey Nabucodonosor, donde le dijo que ya su reinado tendría un fin, y le dio la supremacía de que Dios era el soberano por encima de todos los reyes, y que ya Dios había elegido un rey para que gobernara sobre la tierra, y que ese reino se expandiría por toda la tierra. En Daniel capítulo 7 ya el Señor abre el foco más amplio y le muestra
alguna característica de estas cuatro bestias, de estos cuatro reinos, que siempre hay una que continúa, la última, la que está representando a Roma. Esa siempre tiene una continuidad. Y aquí el Señor le muestra cómo serían esas bestias en su accionar ya, mostrándole cómo la identifica, esa identificación con la que la Biblia lo muestra, no son monstruos en sí, sino forma en la que ellas van a operar. Entonces aquí nosotros vamos a tratar cada uno de estos temas, cada una de estas descripciones, de estas cuatro bestias, para así entender de qué se trata esta visión tan poderosa que el Señor le dio en Daniel capítulo 7. El gran mar, cuando la Biblia habla del gran mar aquí, está hablando del mar Mediterráneo, que eran las extensiones de agua más amplias que había en esa región, que abarcaba tanto al reino de Roma como al reino de Grecia, como también abarcaba a los medos y persas y a Babilonia. Por eso la Biblia habla que de los cuatro puntos cardinales en los cielos se elevaron estas cuatro bestias y que las aguas se agitaron y hubo una turbulencia en las aguas, y Daniel está ahí observando este acontecimiento para luego traerlo a nosotros y escribirlo en la palabra de Dios. Ahí Daniel, cuando ve este acontecimiento de la turbulencia, él nota que ahí está la bestia, el león alado, que se representa como el rey de la bestia. Los babilonios tenían al león siempre como el protector de la ciudad de Babilonia, la tenían en la entrada de la puerta, ese león alado lo representaba a ellos y era representado en la persona de Nabucodonosor. Y cuando la Biblia habla de que a este león se le arrancan las alas, dice que se le quitó el poder y que se le paró en dos pies, como si fuera un hombre normal, común y corriente, y que se le dio un corazón de hombre para que sienta como un hombre. Ya no era una bestia, sino que esa bestia Dios la humanizó, la hizo humana. ¿Están viendo? Y este acontecimiento se dio cuando el rey Nabucodonosor en el capítulo 4 tuvo un sueño y se comparó contra el Altísimo, y el Señor entonces luego le dice a él lo que iba a acontecer y ya su reinado tendría fin. Y luego el Señor en su misericordia, diría yo, trató con Nabucodonosor de una manera poderosa y soberana, y lo puso a vivir como una bestia por un tiempo prolongado, en el que Nabucodonosor comía hierbas, le creció el pelo y andaba como un animal salvaje del reino de Babilonia. Ahí andaba comiendo hierba como una vaca, andaba viviendo el rey Nabucodonosor. Y después allí el Señor le dio el entendimiento para que reconociera al Altísimo, y allí él se arrepiente y reconoce que Dios es el Altísimo y que es el Dios soberano sobre todos los reinos de la tierra, de las edades. Allí se le dio corazón humano a esa bestia que ya le había sido arrancado a sus alas, que era el poder con la velocidad que gobernaba en esa región. Esa interpretación ahí representa específicamente la caída de Babilonia y del reino de Nabucodonosor. Ya con esa palabra que el Señor le dijo, ya la caída de Babilonia era eminente. Luego, cuando el Señor le habla al oso, por medio de esta bestia del oso, representa a los medos y los persas. Como podemos ver, en la otra yo le hablaba de que tenía dos brazos, que eran dos naciones que se unían. Esta es media y persa. Pero entonces los persas, por medio de Darío el Grande, se levantaba más de un costado que de otro. ¿Qué le dejar dicho con eso? Que los persas iban a dominar en el imperio, y de ahí era que iban a salir los reyes. Y
ya Media quedaba relegada a un segundo puesto. Se elevaba más que de un lado que de otra, y también hablaba de las 3 costillas que llevaba en su boca. Eso representa a 3 reinos que los medos y los persas habían conquistado. Ahí estaba Babilonia, estaba Patria y Egipto. Los partos y Egipto estaban. Babilonia, Patria y Egipto. También la tercera bestia habla aquí de este leopardo alado, pero que tenía 4 alas. Este no lo representa la fuerza, sino la velocidad de Alejandro Magno. Como sabemos, Alejandro Magno inició su conquista desde los 20, 23 años de edad. Y ya en 10 años Alejandro Magno había conquistado todo el mundo conocido. Había conquistado parte de Europa, había conquistado África, Asia Menor y Oriente Medio. Pero esta bestia tenía algo peculiar, que a pesar de las 4 alas que representaban una velocidad potenciada delante de lo que era Babilonia, que nada más tenía 2, esta tenía 4. Pero aquí también se representa que tenía 4 cabezas. Y miren la exactitud que tiene la palabra y cómo esa profecía es tan directa. Alejandro Magno tuvo 4 generales, los cuales el reinado de Alejandro, cuando muere, se les reparte a ellos. Él le dice a ellos, elige uno rey, cuando estaba en sus últimos momentos, y él le dijo que gane el mejor. Y eso llevó una batalla que no fue algo como lo podemos pensar, no fue algo simple, fue una batalla de unos 10 años que se llevó para que esos reinos ya se dividieran. Y el reino fue dividido en su esplendor y dado a 4 reyes. ¿Cuáles fueron estos? Ahí estaba Casandro, los Seleuco y Telemaco y Ptolomeo. Esos fueron los 4 reinos que se repartieron. Según la historia habla, Ptolomeo cogió la zona de Egipto y gobernó en Egipto. Saben que Alejandro Magno fue declarado allá faraón, y allá hizo lo que fue una de las bibliotecas más grandes que hubo en el mundo, que fue Alejandría. Entonces también aquí Casandro se quedó en la zona de Grecia. Seleuco se quedó en la zona de Oriente, que de eso vamos a hablar más en otro tema, del dominio Seleuco ahí en esa zona oriental, tomando dominio sobre Israel y saliendo de ahí uno de los hombres más impíos que hubo en la antigüedad, Seleuco. Entonces, aquí en la zona de Asia, ya limitando con la India, en Asia Menor, estaba lo que era Telemaco. Era el dominio de esa zona para allá. Esa era como más alejada, más allá, como que no tuvo muchos vínculos con esta, la de Casandro y la Seleuco y Ptolomeo, que mayormente vivían rivalizando. Y la última bestia, la cuarta, que Daniel se queda horrorizado y siempre repite que se quedó contemplando esta bestia y se quedó espantado de lo que ella mostraba, el poderío que mostraba. Y esta bestia representada por esta bestia con dientes de hierro y con garra de hierro, que aplastaba y que lo que quedaba lo pisoteaba y lo despedazaba con los dientes y la garra de hierro, representa la brutalidad y el poderío aplastante del Imperio Romano. Eso es lo que representa aquí esta bestia, la monstruosidad con lo que esta bestia conquistaba, como Roma implantaba la paz por medio de la fuerza, como Roma donde llegaba era imponente, y al final de cuentas este imperio no cayó por sí, sino que tomaron decisiones de ellos separarse en 2 regiones diferentes, y se hizo una... Entonces, aquí vemos que
hay un cuerno pequeño que se le ve entre los 10 cuernos que tiene. Cada cuerno representa un reino. Y entre esos 10 reinos que tiene ahí, hay un cuerno que sale, pero es pequeño, representando aquí que no era de gran valía, que no era un reino grande, sino pequeño. No era, era insignificante por su tamaño. Pero entonces, cuando ese cuerno surge, arrancó 3 cuernos de lo más grande que él, lo arrancó. Y luego, este cuerno que tenía ojo y tenía boca, era eso cuando dice que tenía ojo y que tenía una gran boca, que hablaba grandes cosas con arrogancia, está hablando de que tenía una mirada altiva. Pero cuando dice altiva, ese término que está llevando ahí en el original está hablando de que se elevaba en contra del Altísimo, miraba al Altísimo con altivez, sin tener ningún respeto sobre la deidad de Dios. Entonces, aquí estás hablando de la impiedad de este rey, que es el anticristo. Y cuando habla que tenía una boca que de él salían grandes cosas, que hablaba con arrogancia, es como él maldice y habla mal de todo lo que se trata de Dios. Entonces, siempre hay una continuidad. Ven cómo la bestia que representa Roma sale un cuerno pequeño entre 10 reinos y ese rompe 3 cuernos y él toma dominio ahí y luego pasa a tener control de esa confederación romana que ha de venir. Entonces, siempre se lo he dicho. El que no lee la Biblia entendiendo de que hay una continuidad y cree que eso se cumplió, como muchos personas leyentes de la Biblia y muy estudiosos, por cierto, que yo siempre he discrepado de este tema, siempre dicen que ya eso se cumplió y que eso, Daniel capítulo 7, no es, no tiene una continuidad. Pero se equivocan porque todavía esa confederación de 10 naciones que representan al imperio romano no ha llegado. Así se lo mostré en la otra enseñanza que le di de Daniel capítulo 2, cuando le hablaba de ese reino mezclado de barro y hierro que no se mezcla, que es un reino dividido. ¿Vieron cómo el reino, desde que el anticristo sube, hay una división? Porque desde que sube, comienza rompiendo y quitando 3 cuernos para él imponerse. Luego ahí ellos le dan el poder y de ahí en adelante inicia la era del anticristo. Esa bestia horrenda todavía, Daniel en los versos más adelante sigue preguntando y tiene tanta inquietud que se acerca a uno de los que estaba parado de pies delante de Dios para preguntarle que qué significaba esa bestia que él vio, porque estaba espantado y no entendía. Y preguntó y luego le explicaron lo que era esa bestia y qué representaba. Pero ese tema te lo voy a tener para el siguiente tema que tengo sobre esta lectura, que es muy intensa y no puedo entrar a la palabra de Dios y darte un tema de una manera no bien manejado, porque lleva tiempo para hablar de esto. Y ya esta ha sido mi parte. Da like, suscríbete, comenta y activa la campanita.